Está viendo el tema de gracias ahí por el recordatorio. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Para que quede grabado. El tema de anualidad encontramos la parte privada y la parte del seguro social, ¿verdad? El gobierno como proveedor. Entonces, las anualidades son de la parte privada y el gobierno nos da la jubilación. Es lo mismo, su objetivo es lo mismo, solo que al gobierno yo le puedo exigir una cantidad específica. No. Los beneficios que voy a recibir se basan en qué. Alguien que me dé la respuesta. En lo que En la estuvo En lo que aportación. reportaste y de por vida. En los taxes. Ok, es lo que reporté. Eso tiene un nombre. Pía. Correcto, felicidades. Ujú, Eso se conoce como el PIA. ujú. ¿Sí? El PIA lo que hace es, ¿verdad? Ajustar cuánto pagué durante todos mis años y cuántos años pagué, y en base a eso se calcula el PIA. El PIA es lo que la persona tiene derecho de reclamar. Entonces, las anualidades pasa lo mismo, solo que como las anualidades son por la parte privada, si yo pago, yo puedo exigir, ¿sí? Entonces, en la parte privada yo exijo, ¿verdad? Ese es el objetivo de las anualidades. El objetivo es proveer beneficios contra el riesgo de vivir muchos años y no tener la capacidad financiera para subsistir. ¿Cuál fue la pregunta que mencionó que iba a salir, podría salir en el examen? ¿Cuál es el objetivo principal de las anualidades? Esa es pregunta de examen, gracias. Y la respuesta es Proveer. Cubrir el riesgo. Proveer beneficio contra el riesgo de vivir Correcto. muchos años. Vivir muchos años. Y no tener capacidad financiera. Es correcto. Proveer beneficios contra el riesgo de vivir demasiado tiempo. O sea, vivir demasiado tiempo, pues necesito recursos. Entonces, por la parte privada, podemos también comprar las anualidades. Ese es su objetivo, ¿verdad? Proveer beneficios en vida. Veámoslo acá rápidamente, ¿sí? Este mapa yo lo he presentado en varias oportunidades y me ayuda porque esto nos ubica. Miren, aquí tenemos el seguro social por la parte del gobierno, ¿sí? Nosotros lo dividimos acá en dos. Está el gobierno y está la parte privada. Así de sencillo. El seguro social provee 3 beneficios: discapacidad, sobreviviente y jubilación. Para tener derecho a la jubilación necesito tener un estatus de asegurado Completo. completo. Eso quiere decir que tuve que haber pagado impuestos durante 40 40 créditos y 10 años de trabajo. trimestres o su equivalente correcto a 10 años de trabajo para tener un estatus de asegurado completo y poder reclamar la jubilación. Y aparte de eso, necesito tener la edad mínima. La edad mínima para jubilación es de 65 años. 63 años, ¿sí? ¿Cuánto, profe? ¿65 o cuánto? 63 años, la edad mínima. Ah, Con 63 años recibo el 80%, ¿verdad? Si yo quiero recibir el 100%, ¿a qué edad? 65. 7. Correcto. Oh. Antes era 65, pero bueno, ahorita ya le subieron un Ok. par de añitos más, ¿sí? Ahora hay que llegar a los 67, 2 años más. Esto es por la Ok. parte de gobierno, ¿verdad? Para lograr una jubilación. Ok, pero bueno, Profe, también... disculpe que le interrumpa, es que tengo una duda allí. Son 40 trimestres, ¿es lo mismo que 40 créditos, sí. puntos, lo que dijo la compañera? 40 créditos, sí, o sea, es lo 40 mismo. créditos. Sí, o sea, es un crédito por trimestre. Dependiendo el reporte, ¿verdad? Obviamente puedo acumular más créditos en menos tiempo, pero dependiendo cuánto esté reportando. Entonces, eso se calcula en base por decirlo así, al mínimo, ¿verdad? Entonces, acumulo, por decirlo, un crédito por trimestre. Eso quiere decir 4 créditos al año. Entonces, en 10 años tengo 40 trimestres, que son lo equivalente, 40 créditos, que son lo equivalente a 40 trimestres. ¿Sí? Entonces, eso es para tener un estatus de asegurado completo. Yo también me puedo ir por la parte privada. ¿Las anualidades pertenecen a qué tipo de cobertura? ¿Vida o salud? De vida. Vida. Y vida, pues bueno, tenemos acá las anualidades, ¿verdad? Su objetivo es comprar un beneficio y aparte, pues tenemos también los planes de retiro, ¿sí? Por ahí van a encontrar una preguntita que tiene que ver con estos temas, ¿sí?
¿cuál de los siguientes no tiene regulación, ¿verdad? Para aplicar o para abonar pagos El IRA. para los planes de retiro? ¿Sí? El IRA. Aparece el IRA, aparece el 401k, creo que el plan Care y aparecen las anualidades. No, Y las que no están reguladas son, o sea, no es que no estén reguladas, es que no tengo un límite, ¿verdad? Porque aquí tengo límite de 7 salarios, bueno, por tema de impuestos diferidos y todo esto, que ya en su momento vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Pero, Repita la pregunta, maestro, por favor. ¿cuál de los siguientes planes de retiro no tiene, ¿cómo es que dice? Déjeme recordar No tiene regulación para... o sea, un mínimo, ¿verdad? No es que no estén reguladas, porque sí tienen regulaciones, pero no tienen un mínimo de aporte, de aporte anual. A eso iba, ¿sí? Un mínimo de aporte anual. Es decir, que yo puedo aportar lo que yo pueda pagar, ¿sí? Entonces, y se mencionan estas 4. Entonces, todos los planes de retiro, el IRA, 401k, 403b, ¿verdad? El plan Care, planes corporativos, el SARCEP, todos estos planes Tienen aporte. tienen aportación y tienen limitaciones, ¿verdad? Por temas fiscales. Pero las anualidades, si yo puedo pagar, yo le meto todo lo que puedo, ¿sí? Entonces, por eso esto está separado de los planes de retiro, ¿verdad? Los planes de retiro, pues son aportes que son deducciones de impuestos, son deducibles de impuestos y pues yo lo voy acumulando, me va generando un interés compuesto y lo tengo a mi retiro. Pero tiene ciertas limitaciones. En cambio, las anualidades, pues es más amplia, puedo aportar mucho más, ¿verdad? Entonces, esa también es otra preguntita del examen. Entonces, lo importante es que sepamos cómo funciona y créanme que se va a hacer mucho más fácil, ¿no? Por eso las anualidades pertenecen a los seguros de vida y los seguros de vida son instrumentos financieros, ¿verdad? Son inversiones, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, la respuesta es anualidades. la respuesta, correcto. La respuesta a esa pregunta son anualidades, ¿verdad? ¿Cuál no está limitada para aportes anuales de los beneficios o los planes de retiro? Las anualidades. No está limitada. Mientras que los planes de retiro sí están limitados. Tienen ciertas regulaciones. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Entonces, veamos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice acá, mientras que el seguro de vida protege contra el riesgo de muerte prematura, las anualidades protegen contra el riesgo de vivir demasiado tiempo. Pregunta de examen. Entonces, esta partecita, este cuadrito, guárdenlo, grábenlo. Esta es la clave. O sea, aquí nace la estructura de las anualidades. Algo tan sencillo. Primero, ¿qué son las anualidades? Son formas de proporcionar flujos de ingresos durante un periodo de tiempo. ¿Qué dice acá? Garantizado. Y si es garantizado, quiere decir que es De por vida. fijo, ¿sí? Si es garantizado, quiere decir que es fijo. Cada vez que ustedes vean el término garantizado, garantía, es un beneficio fijo. Garantía y variable no encajan. Yo no puedo garantizar algo variable, ¿sí? No se puede garantizar. Entonces dice aquí, declarado simplemente una anualidad que se inicia con una gran suma de dinero que se pagará en cuotas durante un periodo de tiempo o hasta que el dinero se haya agotado. Entonces, el importe mensual de la prestación de un pensionado, aquí miren, estas palabritas son claves. Un pensionado, ¿verdad? Cuando hablamos de un pensionado, ¿qué recibe? Una jubilación, ¿sí? Hay traducciones de anual, a veces la pregunta o algunas plataformas donde ustedes estén o el estado donde ustedes estén, hay traducciones que no dice anualidades, pero sí dice rentas. Miren, eso les va a facilitar como no tienen idea, ¿sí? Porque ustedes estudian anualidades y de repente se encuentran con una renta vitalicia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una renta vitalicia? Eso no lo vi. Una renta vitalicia es lo mismo que una anualidad vitalicia, ¿sí? O sea, renta es lo mismo que anualidad, solo que la traducción es la que cambia. Entonces dice aquí, se basa en factores tales como, y aquí está la fórmula, lo que es el monto inicial, la tasa que me va a generar la anualidad y cuánto tiempo voy a pagarlo. Y en base a eso,
es lo que voy a recibir por tanto tiempo. Ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, esto es una anualidad que me va a dar un beneficio a mi retiro. Luego encontramos el propietario del contrato. Lo mismo que sucede en un seguro de vida. En un seguro de vida está el propietario y está el asegurado. ¿Pueden ser los mismos? Sí. Sí, pueden ser el mismo, ¿verdad? El propietario y el asegurado pueden ser el mismo, pero también pueden ser separados. Sí. También pueden ser separados. Yo puedo comprar un seguro de vida para mi esposa. Ella es la asegurada, pero yo soy el dueño. O sea, yo lo estoy pagando. Yo tengo derecho de propiedad sobre la póliza. Lo mismo funciona en una anualidad. Es lo mismo. El esquema, la estructura de las anualidades son igual a los seguros de vida. Solo que los seguros de vida, su objetivo principal es proveer beneficios De muerte. de muerte. Las anualidades, su objetivo principal es proveer beneficios. En vida. En vida. Por lo contrario, es lo mismo, la estructura sigue siendo la misma. Entonces, el propietario del contrato dice, es el individuo que compra la anualidad, paga las primas y tiene ¿qué? Derecho de propiedad, Derecho de propiedad. porque es el propietario. Y luego encontramos el sensualista. Miren, el sensualista lo pueden también encontrar como esto se conoce como el annuality, ¿verdad? Lo que es una anualización. También aparece en algunas, y de hecho lo vamos a ver acá, que a veces aparece como beneficiario. Entonces hay que ver o comprender el contexto de la pregunta para saber a quién se está refiriendo. ¿Por qué? El sensualista, esta es pregunta de examen. ¿Cómo se llama la persona que recibe beneficios de una anualidad? Sensualista. 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 Dice una persona en que la esperanza de vida afectará la anualidad. Ok, pero también es la persona que recibe los beneficios. Entonces, por eso vuelvo y repito, yo puedo comprar una anualidad para mí. Entonces, yo soy el propietario y también soy El sensualista. sensualista. Pero yo puedo comprar una anualidad para mi esposa. Entonces, ella es, La sensualista. Sensualista. yo soy el propietario. El ¿Me propietario. explico? Entonces, ahí está la diferencia entre un sensualista y un propietario. Y luego está el beneficiario. Profe, disculpe, sensualista es como el heredero, algo así, como la persona que hereda. No, no es el heredero. Porque el heredero es el que se queda con los beneficios en caso de que el propietario muera, ¿sí? El heredero, si ustedes lo quieren ver de esa forma, entraría acá, que es el beneficiario. Voy a suponer, yo soy el propietario. Yo hoy compré la anualidad y yo la voy a pagar. Yo firmo. Pero la anualidad la estoy comprando para mi esposa. Cuando ella llega a cierta edad, la anualidad le va a pagar, vamos a suponer, $3,000. Le va a pagar $3,000 mensuales por 20 años. Yo puedo comprar una anualidad por 20 años. Ok. Entonces, ¿cuánto dijimos? $3,000 por cuánto tiempo? 20 años. 20 años. Entonces, vamos a suponer que viene el sensualista y empieza a cobrar los $3,000 y lleva 7 años y muere. ¿Cuántos años quedan por pagar? 13. 13 años. Entonces, ahí es donde entra Beneficiario. el beneficiario. Dice aquí, el beneficiario es la persona que recibe beneficios de sobreviviente. Cada vez que ustedes vean sobreviviente, quiere decir la persona que sobrevive al asegurado. ¿Sí? Es por eso que el Seguro Social tiene entre los 3 beneficios uno que se llama Sobreviviente. el beneficio de sobreviviente, ¿sí? Que como ya murió el asegurado, pues bueno, los que sobreviven van a tener un beneficio económico. Entonces dice aquí, el beneficiario de la persona que sobrevive, ¿verdad? A la muerte del pensionado. Se viene siendo casi como un orden de sucesión. Como un orden de sucesión. O sea, se queda con los beneficios si muere el sensualista. Pero el beneficiario, ojo, sensualista y propietario siempre va a estar. Pero el beneficiario depende. Porque no todas las anualidades tienen beneficiario, ¿sí?
No todas las anualidades tienen beneficiario. Entonces, este esquema que ustedes ven acá es clave y es fundamental para comprender las anualidades, porque de aquí parte todo, ¿verdad? Primero, las anualidades que nos dan el beneficio y se calcula en base a lo que estoy pagando, cuánto tiempo voy a pagar y cuánto interés me está produciendo. Entonces, en base a eso se calcula la anualidad o el beneficio. Puede ser también una anualidad vitalicia. Ya vamos a ver cuáles son las variantes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con estos conceptos? No. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a continuar acá. Entonces, veamos, aquí está la comparación. Periodo de acumulación versus periodo de anualidad. Ok. Acumulación es que estamos ahorrando, estamos pagando, pero ok, ahorita voy a explicar un poquito de eso, no hay problema, ¿sí? Miren, el periodo de acumulación estamos pagando y luego está el periodo de anualidad o anualización, es cuando voy a Recibir. recibir, es cuando vamos a recibir. Miren, solo voy a hacer acá un dibujito, perdonen, vamos a ver, por acá lo tenía. Rosa, ¿tengo la mano levantada? Sí, en el periodo de anualidad, ¿verdad? O anualización también se le puede llamar como de distribución. Anualización, sí le podrían decir como distribución o periodo de pago de salida, ¿no? Pero el término no es frecuente en el examen, No, ¿sí? ok. O sea, no es un término que usted va a encontrar en el examen. Entonces, yo por lo menos lo que yo trato, no quiero confundirlos, pero sí lo que trato a la medida posible es de darle los conceptos tal cual como ustedes los podrían encontrar en las traducciones del examen, ¿sí? Para que ustedes no se confundan o no tengan ese choque. Eso sucede muchas veces cuando están trabajando o están estudiando en alguna plataforma, ¿verdad? Y han traducido todo del inglés al español, que usan un gestor de traducción. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los términos que yo encuentro en la plataforma son muy diferentes a los que voy a encontrar en el examen. Entonces, sí trato de apegarme, o sea, no les digo, miren, tal cual como yo se los doy, pero sí trato a la medida posible, ¿verdad? De poderme apegar lo más que se pueda al contenido que usted o a la traducción que ustedes pueden encontrar. Entonces, miren, voy a poner acá, Gracias. con mucho gusto, voy a poner que esta persona es el Propietario. 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 Ok. Luego encontramos acá al, Sensualista. ok, vamos a suponer que el propietario, aquí está el sensualista, ¿verdad? Vamos a suponer que el sensualista llega a 65 años. Él, vamos a decir que es Pepito, ¿verdad? Ustedes me dieron ese nombre anteriormente, entonces ahí lo estamos usando, ¿sí? Aquí está Pepito. ¿Pepito es quién? El propietario. Que compra una anualidad para que le dé beneficios. Vamos a suponer el mismo ejemplo, vamos a seguir el mismo patrón de $3,000 por 20 años. años. Vamos a seguir el mismo patrón. Ok, entonces compró una anualidad de $3,000 por 20 años. Ok, entonces, ¿qué sucede? Aquí está Pepito. Luego el sensualista es la persona que va a recibir cuando llega a la edad de 65 años los $3,000. Este sensualista puede ser el mismo Pepito o puede ser Pepito, la esposa. Pepita. Sí, puede ser Pepita, ¿sí? Puede ser Pepito, puede ser, o sea, puede ser la esposa o puede ser el mismo. O sea, lo que quiero dejar claro que aquí puede ser esta misma persona o puede ser cualquier otra persona, ¿sí? No sé si me doy a entender acá. Sí. Ok, entonces, listo. Ya tenemos acá los 65 años. Vamos a suponer que aquí es Pepito el mismo, ¿verdad? Pepito es el sensualista. Él llegó a 65 años y empieza a recibir $3,000. Entonces, Pepito empezó a recibir los beneficios por 7 años y muere. Entonces, como murió y solo le pagaron 7 años, quedaron pendientes ¿cuántos? 13. 13. 13 años.
él tenía un derecho válido sobre estos 13 años. Entonces, estos 13 años que no le pagaron a Pepito, ¿se los van a pagar a quién? A los beneficiarios. ¿Y si no hay? Al beneficiario. Si no hay, ¿qué ¿Lo sucede? Eso hereda lo por vimos. testamento? ¿Lo hereda por testamento, hijos? Ok. Hay testamento. Y si no hay testamento, va al estate. Al Estado. Al estate. Al patrimonio. ¿Sí? Ujú. El Estado es el último. Pero eso va al patrimonio. Ok. Pero el problema es que cuando un beneficio va al patrimonio, ¿quiénes son los primeros en la fila para cobrar? Los proveedores. Los acreedores. 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 Los acreedores. Eso quiere decir que si hay una deuda, pues bueno, antes que le paguen a mi familia, primero van a pagar todas las deudas y entonces ya después lo que quede, si es que queda, se lo dan a mi familia. ¿Verdad? Entonces eso es cuando ahí nuevamente entra la importancia de tener un Beneficiario. beneficiario, pero aparte de eso, tener un testamento. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos es una necesidad tener un testamento. ¿Ok? Entonces, espero, no sé si me doy a entender con estos tres ejemplos. Marian, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe, tengo una duda. ¿Quién murió, Pepito o la esposa? Ok, vamos a suponer que el sensualista, el que tiene que morir es el que está acá, ¿sí? Claro, porque si muere el propietario. Si muere el propietario, bueno, pues pero si ya se está pagando, a menos que muera antes, el sensualista puede seguir pagando. Ah, ok. El mismo. ¿Sí? El mismo. Pero acá por eso, Pepito fue el que lo compró, pero si muere el sensualista es donde entra a batear el beneficio. Ok. ¿Sí? Ahí es donde entra el beneficio. ¿Sí? Muy bien. Solo quiero hacer una pausa acá. Niurka nos está dando la noticia acá de que acaba de presentar el sábado. ¿Y qué pasó? Excelente, Niurka. Felicidades. A lo mejor. Me alegro mucho que haya pasado el examen. Recuerdo que ahí estuvo trabajando. Yo sé que no ha sido fácil, pero le deseo mucho éxito en la carrera, ¿sí? Gracias ahí por compartirnos la experiencia. Y sí se puede, sí se puede. Así que bendiciones y felicidades, mucho éxito en la carrera. ¿Ok? Perdón que no me detenga acá, ¿verdad? Para darle tiempo, pero no me quiero salir ahorita de la clase. Pero muchas felicidades. Muy bien, entonces vuelvo aquí al tema. Dice acá, denme un segundo. Ok, Marian, no sé si se quedó levantada la mano o es una nueva manita. Se quedó levantada, ya la Ok, con mucho gusto. Laura, ¿tengo la mano levantada? Sí, yo tengo una pregunta. Si pudiera escoger, si uno tiene ya un seguro, una IOL, y uno quisiera tener más acumulación para el retiro, ¿usted aconsejaría comprar otro seguro de vida o es mejor conveniente tener una anualidad? Mi respuesta va a ser depende, ¿sí? Porque depende mucho cuáles son mis propósitos u objetivos financieros. No claro, tiene todo. que ver de que si ella le quiere dejar algo a alguien o lo quiere el beneficio para ella, ¿no? De ahí depende, de lo que ella quiera. De eso, o sea, dependen, son muchos factores, pero al final también depende cuáles son mis objetivos financieros, ¿sí? Porque no todos, mira, hay quienes que son amantes de las variables, les gusta el riesgo, ¿verdad? Hay otros que no, prefiero por lo seguro, ¿verdad? Pero todo depende, y de hecho lo vamos a ver más adelante, porque puedo valerme el 1035, ¿verdad? Para hacer un intercambio. Me puedo valer de eso y sí se puede hacer. O sea, jugar entre un seguro de vida y una anualidad. A la inversa, pues no se podría. Ya vamos a ver un poquito de eso. Pero todo depende porque, o sea, a mí me gusta, puedo decir, a mí me gusta mucho el negro, pero pues hay personas que no les gusta el negro. Hay otros que les gusta mucho el azul, otros no les gusta. O sea, todo depende, ¿verdad? Para unos puede ser el mejor plato de comida, pero otros dicen, pues no tiene nada bueno, ¿verdad? Entonces, todos tenemos razones y gustos y objetivos diferentes. Entonces, por eso depende. No puedo decir,
sería lo más recomendable, no. O sea, depende qué es lo que yo deseo, ¿sí? O sea, cuál es el propósito, qué es lo que busco, ¿ok? Entonces, veamos acá. Entonces dijimos que está el periodo de acumulación. Pues primero toca pagar. Tenemos que ir acumulando, acumulando, según el tipo de anualidad que yo quiera, y luego llega el periodo de anualización o periodo de liquidación. ¿Se recuerdan esa palabra clave? Liquidación. Cuando ustedes encuentran el término liquidación, quiere decir que el asegurado tiene que pagar o que la empresa tiene que pagar. La empresa. La empresa, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? Liquidación, es como el típico ejemplo que hemos dado muchas veces. A ustedes los llaman a recursos humanos y le dicen, mira, Aaron, te hemos llamado porque te una noticia extraordinaria. Te vamos a liquidar. ¿Sí? ¿Qué me están diciendo? Me van a despedir. Van a despedir. Entonces, es la empresa la que me va a pagar si tengo algún beneficio, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como liquidación. Entonces, cuando llega el periodo de anualización, también se conoce como periodo de liquidación, donde toca cobrar los beneficios, ¿verdad? Entonces, este es el momento en que el dinero que se ha acumulado durante un periodo de acumulación, que es este, ¿verdad? Se hace efectivo en forma de pagos al beneficiario. Acá, miren, esto viene como beneficiario, pero cuando yo leo el contexto, porque ustedes lo van a encontrar al beneficiario, pero ¿y el sensualista? Porque créanme que muchas preguntas, y perdonen que yo no lo cambio, porque yo puedo poner sensualista, pero muchas preguntas del examen, ustedes van a encontrar beneficiario. Pero ¿de qué está hablando el contexto? ¿Verdad? Entonces, porque las traducciones a veces vienen como beneficiario. Entonces uno dice, pero ¿y en qué momento el sensualista se lo dio al beneficiario? No. ¿Está aquí de quién está hablando? El sensualista. Del sensualista, dice dinero, ¿verdad? Que se hace efectivo en forma de pagos al sensualista. ¿El beneficiario es el que recibe? Sí, solo sí. Si el sensualista Muere. Entonces, este es un tipo de traducción, ¿verdad? Cuando lo complementamos con el contexto, se nos va a facilitar mucho. Entonces, veamos la estructura. Y de aquí viene otro grupo de preguntas. Muy bien. Método de financiamiento. ¿Cómo una anualidad que me proporciona beneficios inmediatos se paga ¿cómo? Suma única. Global. Suma global. Esa es pregunta de examen. Miren, ¿cómo puedo pagar una anualidad? Entonces, método de financiamiento. Tenemos prima singular. Singular quiere decir que es De un solo cantazo. uno, que es global. Única. Esto quiere decir que la pago de contado. Pero también, si no la puedo pagar de contado, pues la pago En pagos. en Plazos. cuotas, en pagos, ¿verdad? Cuotas pagadas durante un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, dependerá cuándo quiero empezar a recibir beneficios y la edad que tengo. Pero de por sí, cuando ustedes separan el término anualidad, no sé si lo han notado, viene de Es un año. Año. anual, correcto. Las anualidades están estructuradas o están hechas para que me dé beneficios Pero un año. Anuales. Después del primer anuales. Después del primer año. Pero miren algo acá, y esta es pregunta de examen, ¿verdad? Lo que les había mencionado. Las anualidades inmediatas, ok, inmediatas se compran con una suma global, ¿verdad? Una Acá. sola vez. Y comenzará a proporcionar ingresos el primer año. Pero, aquí hay un pero, ¿verdad? Por lo general es a partir de los De los 30 días. 30 días desde de los la primeros 30 días de Del la primer Es por eso que viene esa pregunta. Una anualidad que se paga con una suma global cuando proporciona beneficios y la respuesta es inmediato. A partir de los 30. Inmediato. Ustedes lo van a encontrar muchas veces, no dice 30 días, dice inmediato. Y cuando dice inmediato quiere decir los primeros Solo porque es un solo pago. 30 días. Correcto. Los primeros 30 días. Perdón, tengo ahí un micrófono, si les voy a agradecer. ¿Ok? Su propósito es prever o proveer liquidación de una suma principio, ¿verdad? En base al principal. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Claro. Repito acá.
anualidades inmediatas. Cuando dice inmediato, es que se paga suma global. Entonces, genera ingresos normalmente los primeros 30 días, pero esta se llama anualidad ¿qué? Inmediata, esta palabrita. Para que haya o exista una anualidad inmediata, la única forma de que se pueda comprar una anualidad inmediata es suma global. No hay pierde. Eso quiere decir que la estoy pagando de contado, ¿sí? Y comenzará a proporcionar ingresos el primer año, pero por lo general es a partir de los 30 días. Su propósito es proveer liquidación de una suma principio, ¿verdad? ¿Se recuerdan la fórmula al inicio? Una suma principio es cuánto voy a pagar, por cuánto tiempo y cuánto interés me está generando para calcular lo que voy a recibir, ¿verdad? Entonces las anualidades están hechas para recibir beneficios el primer año, pero solo las anualidades inmediatas que se pagan con suma global me da ingresos los primeros 30 días. Laura, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe, ¿cómo lees la pregunta que le quiero hacer? Por ejemplo, yo quiero comprar una anualidad, pero ¿cómo sé el precio? ¿Cómo es que uno pone la cantidad que quiere? No entiendo esa parte de la anualidad. Por eso vuelvo. No sé ni cómo preguntarle. O sea, mire, voy a comprar una anualidad. ¿Cuál es mi objetivo? Ok, mi objetivo es generar beneficios a mi retiro. Ok, a los 65 años yo quiero recibir un ingreso de $5,000. Ok, entonces, si esos $5,000 los quiere de por vida o los quiere por un tiempo específico. Entonces, en base a estas preguntas, ok, los quiero por 20 años. Bueno, 20 años a los 65. Entonces, es ahí, se recuerdan que viene, ayer lo analizamos, que se conoce como la autorización implícita, ¿sí? La autorización implícita es que ya está dentro de. Entonces, mi trabajo como agente es recaudar o recolectar información, alimentar el sistema para que me arroje un resultado. Entonces, ahí me va a preguntar, ok, la edad de la persona, ok, porque no, o sea, una persona que quiere beneficios, que quiere recibir $5,000 de por vida o por 20 años a los 65, pero si la persona tiene 60 años, entonces ¿cuántos años va a pagar? 5. 5. Entonces no va a pagar lo mismo que una persona que tiene 25 años, ¿sí? Porque tiene más tiempo para pagar. Entonces depende de muchos factores, pero mi trabajo no es decir, ok, yo voy a cobrarle tanto. No, mi trabajo es recolectar la información, la meto al sistema y el sistema me va a arrojar los resultados en base a toda la información, a todos los factores de riesgo, ¿sí? Estoy respondiendo a esa pregunta. Daisy, ¿tengo la mano levantada? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es esta, los pagos diferidos, Ujú. ¿esos pagos tienen que ser en pagos dentro del año o se puede pasar del año? ¿Hay Ahorita voy un a tiempo explicar ahí. específico para pagar esos pagos diferidos? Ok. ¿Sí me entiende? Sí. Ahorita Ok. voy a llegar ahí a Daisy, ¿sí? Ya se me adelantó. Me están empujando. Ya voy para allá. Ya voy Gracias. para allá. Con mucho gusto. Entonces, miren, solo para terminar acá, tengo acá lo que es una anualidad, ¿verdad? Inmediata. Cuando ustedes dicen anualidad inmediata, quiere decir que se paga Ya, completo. completa, suma global, prima única. Un solo pago. Prima única, ¿verdad? Que normalmente son los primeros 30 días. Eso es inmediato. Ok, esta anualidad generalmente se llama anualidad de prima única inmediata. Palabra clave. Por sus siglas SPIA. Ok, luego ahí viene la pregunta de Daisy. Las anualidades diferidas. Yo digo, ok, pero es que no tengo dinero para pagarla de contado. Bueno, entonces la pagamos. El término diferido quiere decir que como no lo puedo pagar de contado, pues bueno, lo voy a pagar como sacar una casa. Después. ¿Cuál es el objetivo de comprar una casa a pagos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se saca pagos? Porque no tiene el dinero uno. No tiene el dinero para pagar la casa. Correcto.
sea, El no costo. tengo el dinero, o sea, no tengo para pagarla, pues entonces hago un convenio y digo, ok, lo vamos a pagar, el total es esto, pero lo voy a pagar diferido. Entonces, como normalmente, pues lo pago diferido, la prima va a ser. Diferida. Más alta. ¿Cuál es la prima más alta? Prima única, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cuál es la más alta? 30 años. 30 años. 30 años. 30 años, ¿sí? 30. Entre más largo el tiempo, la prima va a ser Ujú. más alta, más gastos operativos, ¿verdad? De la empresa. Entonces, y obviamente, pues no me va a generar la misma cantidad de intereses. Entonces, una anualidad diferida es que yo como no la puedo comprar de contado, entonces la pago, dice acá, en cuotas. cuotas. Ok. Entonces, existen dos tipos de anualidades diferidas. Dice aquí, comenzará a proporcionar pagos de ingresos después de ¿cuándo? Del De un Primer año. año. Primer año. El Primer año. primer año. ¿Por qué? Porque no la estoy pagando de contado, sino la estoy pagando Por en cuota. pago. por cuotas, ¿verdad? Las anualidades diferidas son usualmente compradas ya sea como un solo pago global, ahorita voy a explicar esto, porque esto suena confuso, pues es un pago Ujú. global Está confuso. acá, o conocido también como una anualidad de prima única Diferida. diferida, o pagos mensuales conocido como una anualidad de prima flexible diferida. Ujú. Entonces, ¿se recuerdan cuando vimos los seguros de vida? Los seguros de vida yo las puedo pagar prima única, las pago con una prima recta o nivelada, ¿sí? O las pago con una prima flexible, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mientras más tiempo te demores en pagarla, es más me está costoso. gastando más dinero. Ok, Más costoso. más costoso. Ok, pero también hay una variante, ¿sí? Se recuerdan que una póliza de vida recta pues tiene una prima fija mensual, mientras que una vida ajustable yo puedo hacer aportes. De repente hoy puedo pagar más, puedo pagar menos. ¿Por qué? Porque la póliza de vida ajustable, la prima es flexible. Palabra clave. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando dice un solo pago conocido anualidad de prima única, pero dice Diferida. eso quiere decir que como no la puedo, es una prima calculada, pero como no la puedo pagar de contado, me la hacen En cuotas. En la voy a cuotas. pagar en cuotas. Y esta que yo veo acá, la voy a pagar mensual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una prima diferida y es una prima fija. Es como un seguro de vida recta. La prima es nivelada, fija, ¿verdad? Una cantidad fija todos los meses. Ajá, correcto. Vamos a suponer que Pepito tiene pues 30 años, ¿verdad? Y quiere recibir beneficios a los 65 años. Ok. Entonces tiene para pagar ¿cuánto? 35 años. 35 años, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que el sistema va a hacer es, ok, si tiene 35 años para pagar, entonces va a pagar una prima, vamos a suponer que va a pagar una prima de $250 mensuales. ¿Sí? Eso es una prima única Diferida. diferida. Ok, pero también está la anualidad de prima flexible diferida. Eso quiere decir que este mes yo trabajo en ventas, ¿verdad? Este mes me fue súper bien. Ahí le voy a meter más capital. Entonces ahora no pagué 250, sino que este mes voy a pagar $600. El mes pago $100, me fue mal. El siguiente mes, entonces todo eso se va a ir acumulando. Eso quiere decir que como es flexible, esto también puede ir alargando, pero los rendimientos son anuales. No sé si me explico. Aquí yo puedo calcular 250 en 12 meses, pues, ya calculo cuánto es y puedo tener una deducción de cuánto voy a recibir al año, dependiendo mi tasa de interés.
Pero en una flexible, pues bueno, en enero pagué 250, en febrero 600, entonces puedo sacar el cálculo, pero no significa que sea una variable. O sea, la prima es flexible, pero los intereses son mensuales o iguales. fijos, garantizados, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una anualidad de prima única diferida y anualidad de prima flexible diferida. Única, prima única diferida es que es fija. Por eso a veces la confusión, ¿verdad? Pero luego dice que es diferida. Ok. Y esta es prima única inmediata. ¿Por qué es inmediata? Porque se paga de contado y me genera beneficios los primeros 30 días. Esa es palabrita clave, ¿sí? Inmediata, diferida y flexible. Maestro, siendo flexible puede ser entonces una prima fija. Siendo flexible, o sea, normalmente pues si yo tengo una flexible, pues yo tengo una prima fija, pero la puedo variar, ¿verdad? Si de repente, es lo mismo que una universal o una vida ajustable. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia de una vida ajustable? Que puedo variar la prima. Es flexible Flexible. y la entera es rígida. Ujú. Por eso, recuérdense que tienen la misma estructura porque las anualidades pertenecen ¿a qué? A vida. La estructura es la misma, solo que su objetivo principal es proveer beneficios en vida. ¿Sí? Rosa, tengo la mano levantada y luego voy con Daisy. Profesor, entonces una anualidad más flexible no puede ser inmediata. No. Ok. Porque la única forma que sea inmediata es que la pague. No solo vez global. En una suma global. ¿Sí? De contado. Ok. Una casa. Yo compro la casa, la compro a 30 años. Yo puedo decir, es mía, pero realmente no es mía, la puedo perder. ¿Sí? Si no la pago, me la quitan. Para garantizar que sea mía, pues la pago de contado. Pues ya no debo dinero al banco, o sea, ya es mía. ¿Me explico? Porque la pagué de contado. Por eso es suma global, ¿verdad? Que genera beneficios inmediatos. Es la única que me va a generar beneficios inmediatos si la pago de contado. Suma global. ¿Ok? No sé si respondo o si me voy a entender. Sí, profesor. Con gusto, Rosa. Daisy, tengo la mano levantada. Sí, profesor. Volviendo a la prima, entonces mi pregunta es esta. ¿Esa prima se tiene que pagar dentro del año o yo la puedo pagar en un año, 2 años? ¿Tiene que haber cierto tiempo para pagarla o puede ser el del tiempo que yo quiera? Gracias. Si es flexible, yo puedo jugar con esos tiempos. Puedo pagar anual. Todo se calcula en base porque son anualidades, se calcula en base a un año, ¿verdad? Entonces, yo puedo pagarla si es flexible, como yo pueda, porque es flexible. Ok, pues, o sea, si yo la pago en un año, empiezo a recibir después de un año el beneficio. Sí, después de un Pero año. si la pago en 2 años, por ponerlo de ejemplo, después de 2 años, entonces yo recibiría No, vamos a suponer que este año, como es flexible, vamos a suponer que yo solo pagué 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Al año, dice aquí, genera ingresos después del primer año. Entonces no quiere decir, entonces vamos a esperar el segundo año. No, o sea, el primer año me devengó tantos intereses, porque solo pagué, pues uno dice, ay, qué poquito, pero solo pagué 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Entonces eso se vuelve a acumular, como son intereses compuestos, ¿verdad? Se vuelve a calcular el segundo año, pero el cálculo es anual. Ok. Si pagué un solo mes, pues, al año Sí. solo voy a recibir lo de eso. ¿Sí? De un mes. Ok. Entonces no importa, pero el cálculo es anual. ¿Sí? Miriam, perdón, Miriam, ya estoy cambiando el nombre. Profe, ahí entré en confusión, porque se supone que sí es una anualidad diferida, no se supone que debe tener un tiempo
de 5 o 10 años, dependiendo de lo que haya decidido el dueño de la póliza para recibir el pago, porque lo va a recibir al año. O sí o sí los dividendos se van a recibir al año, siempre. No Los entendí. dividendos se reciben siempre en las anualidades. Miren, gracias. Aquí, según el ejemplo, él quería recibir una anualidad a los 65 años. ¿Sí? Entonces, se supone que el cálculo se hizo en base a los 65 años. ¿Cuánto tenía que pagar? Pero las anualidades vienen de anual. Entonces, los dividendos me los empieza a producir el primer año. Lo único es que si yo hago retiros anticipados, pues bueno, se considera 100% capital. Entonces eso quiere decir que no voy a tocar primas ni nada, sino que es solo ganancia. Primero, me estoy comiendo la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Porque eso va a afectar mi retiro. Si yo empiezo a hacer retiros anticipadamente, va a afectar mi retiro. Entonces no me pueden garantizar a mí que me van a dar $3,000, $5,000 si yo he estado sacando, ¿me explico? Pero las anualidades de por sí me generan ingresos el primer año. Por eso vienen de anual. Claro. No sé si me doy a entender. Sí, claro, yo no, o sea, me confundí en lo que hablábamos de un periodo, pensé que había que esperar ese periodo para poder gozar del beneficio, pensaba yo, como estábamos hablando que al principio cuando usted comenzó a explicar, hablaba de un proceso de anualización y un proceso de, ¿cómo se llama? Donde empieza a recolectarse el dinero, son dos, ¿no? Acumulación. Correcto. Correcto. Sí, entonces todo va a depender, las anualidades, o sea, vuelvo y repito, pues son el primer año, ¿verdad? Claro. Todo se hace porque la persona quiere recibir cierta cantidad a cierta edad. Entonces, ok, tienes tanto, pero pues si yo me empiezo a consumir ese capital, pues no voy a pretender tener los mismos resultados. Pero todo depende también del tipo de anualidad, ¿ok? Que yo compre. Ahorita vamos a ver que los tipos de anualidad que existen. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Víctor, ¿tengo la mano levantada? Sí, profesor Luna, lo que pasa es que ahorita como que estoy entendiendo un poco mejor las cosas. A ver, le voy a hacer un entre paréntesis a ver si lo que he entendido está correcto. Yo siempre estuve creído de que la anualidad era parte de la póliza de vida y creo que no es así, ¿no es cierto? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Son diferentes, pero pertenecen a lo mismo, a la misma Pero familia. el proceso de la compra es el mismo proceso que se hace para comprar una póliza de vida. O sea, hay que ver su riesgo y todo eso, ¿o no? Sí, siempre hay riesgos, solo que aquí el riesgo es diferente. Sí, depende del tipo de anualidad. Voy a poner un ejemplo, una anualidad vitalicia. El término vitalicio quiere decir que es De por vida. De por de vida. por vida. Entonces vamos a suponer, una persona que tenga 80 años quiere comprar un seguro de vida, la prima va a ser, Más Muy allá. alta. Más alta. pero una persona de 80 años que quiere comprar una anualidad vitalicia, la prima va a ser Más alta. baja. Ahora, una persona de 20 años quiere comprar una anualidad vitalicia. Sí, o sea, y yo digo, quiero una anualidad vitalicia a los 40 años, ¿verdad? Aunque no es como, pues entonces el riesgo para las aseguradoras es alto, ¿sí? Alto. ¿Por qué? Porque Profesor, vivimos y en ese momento comentó algo que me llamó mucho la atención. Me dijo que una persona que había comprado una anualidad y la había pagado por 7 años y muere, al beneficiario. O sea, pero en sí es como comprando un seguro, entonces, o sea, porque muere y tú no has terminado de pagar tu jubilación, lo que viene a ser la jubilación, o sea, el seguro te la tiene que pagar, estés o no estés, se la tiene que dar a alguien o te la tiene que dar a ti. Depende, o sea, todo depende del tipo de anualidad que compremos. Algunas anualidades tienen o sea, tienen la opción de poner a un beneficiario, porque yo estoy comprando una anualidad por un periodo específico. Hay otras anualidades que son vitalicias. Ahí no hay beneficiario. Ya vamos a ver ahorita para que comprendamos mejor las variantes de las anualidades, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar. ¿Listo? Así no me adelanto al tema. ¿Ok? Perfecto. Gracias, Víctor. René, ¿tengo la mano levantada? Sí, profesor, buenas tardes a usted y a todos. Profesor,
¿Las anualidades pueden modificarse en el valor nominal o hay alguna manera que también se puedan ir indexando con el tiempo? Sí se puede. O sea, ahí está la diferencia y también lo vamos a ver. Ahorita voy a responder a esa pregunta, ¿sí? Porque lo vamos a ver. Por eso Ok. no me delato, ¿sí? Ok, gracias. Vamos a ver. Con mucho gusto. Y Jimena, tengo la mano levantada. Sí, profe, buenas noches. ¿Cuál es el porcentaje de interés en este momento que está generando la anualidad? Depende. Nuevamente, depende. Es que depende. Ahí incluso que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿verdad? Depende del tipo de anualidad que nosotros estemos comprando, ¿sí? O sea, y si es, o sea, depende con cuánto capital también estamos entrando. Pero puedo decir que hay anualidades que ahorita, pues, en promedio, ustedes van a encontrar entre un 5 y un 7%, ¿verdad? Pero recuérdense que es un interés compuesto, ¿verdad? Eso es el promedio. Ahora de ahí ya podemos ver, cuando hablamos de los index, ¿verdad? Que ya entra a trabajar la bolsa de valores. Los index, igual que la IUL, ¿se recuerdan? No necesariamente tienen que ser variables, pero me pueden ofrecer tasas garantizadas más altas. Entonces, todo depende con cuánto capital entramos. ¿Ok? Eso es respondiendo a la pregunta. Gracias, profe. Con gusto. Liliana, con la mano Sí, levantada. sí, gracias. Mira, lo que pasa es que escuchándote a ti, yo había leído el capítulo de anualidades en el libro y me había quedado como con la idea de que el propósito de la anualidad es conseguir pues como una mejor jubilación a la que uno normalmente tiene derecho a través del seguro del Estado, del seguro social. Correcto. Ujú. Entonces pensaba que como que la función última era simplemente para la jubilación, o sea que uno prácticamente el beneficio de la anualidad no lo podía percibir sino ya cuando tuviera la edad para estar jubilado. De hecho en el libro dice pues que si uno retira antes de los 69 años y 59 59 años, años. Ujú. 59 años y medio, tiene una penalidad y le cobran impuestos y no sé qué, pero entonces ahora te escucho decir que uno por decir algo, pues como que la edad ahí no es determinante o como que uno puede sacar una anualidad más joven y para, pues para antes, entonces ya no, como que me enredé. Ok, miren, gracias por la pregunta. Ahorita todas las preguntas que me están haciendo son de los temas que vamos a tocar ahorita a continuación, ¿sí? Ya. Ahí ahorita le vamos a encontrar, créanme que ahorita le vamos a encontrar un poquito más de sentido, porque ahorita solo estamos viendo la estructura, ¿sí? Todavía no hemos entrado a ver las variantes o los tipos de anualidades que existen, ¿verdad? Ya. Ahorita estamos viendo la estructura, ¿sí? Está la de prima única, ¿verdad? O las diferidas. ¿Cómo la voy a pagar? Pero todavía las preguntas que me están haciendo va enfocada a los beneficios. Ok, ahorita vamos a llegar a los beneficios. Ya, ¿Cómo vamos a cobrar? Por eso no me anticipo, ¿sí? perfecto. Ujú. Gracias, Eliana. Orlay, tengo la mano levantada. A ver, no sé si me estaré adelantando también, pero quería saber cómo afecta a Tío Sam a las anualidades. Ah, sí, estoy adelantando. No escuché bien la pregunta. ¿Cómo afecta a Tío Sam a las anualidades? ¿Cómo afecta a Tío Sam las anualidades? Miren, recordemos que la pregunta, como lo vimos cuando vimos el tema de impuestos, ¿Quién no paga? es si se paga o no se paga, la pregunta es quién paga. ¿Quién paga? ¿Sí? Entonces nunca le va a afectar nada. Los impuestos, ahorita también vamos a llegar a esa parte, ¿sí? Vamos a Ok. tomar una Pues pausa. vámonos ya. Vámonos. Vamos a llegar a esa parte, ¿sí? Gracias ahí por las preguntas. Perdonen que no las haya respondido inmediatamente, pero no me quiero anticipar, ¿verdad? Porque todo lo vamos a ver. Entonces, ahora sí, entremos. Miren, ya comprendimos la estructura, ¿verdad? Anualidades, quién es el dueño, el propietario, el censalista, el beneficiario. Ok, ¿cómo la voy a pagar? Ya sé, ¿la puedo pagar como prima única o prima diferida? Ok, entonces eso va a depender. Si es prima única, ya sé que los beneficios son inmediatos. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora veamos opciones de pago. Las 4 opciones que vemos acá son las más comunes en una anualidad. Y digo comunes porque ahorita vamos a ver otras anualidades que son preguntas de examen.
Y también son fantásticas, de verdad que son fantásticas para comprarlas. Entonces veamos, la más común es opción de pago de ingresos. Vida recta. Vida recta. Ay, ¿se recuerdan de los seguros de vida cuando ustedes veían la póliza de vida recta? ¿Qué significa? Sin variación, que es permanente. Es verdad que permanece fija. Es lineal. permanente. Y si es permanente, quiere decir que es de por De por vida. vida. Ok. Solo que ahora funciona igual, solo que es una anualidad. Y las anualidades es contra el riesgo de vivir. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, cuando dice vida recta, estamos viendo opciones de pago. Entonces, un tipo de anualidad es un ingreso, esto se conoce como un ingreso vitalicio. Esa es pregunta de examen, ¿sí? O lo que yo les decía, ustedes van a encontrar el término renta vitalicia. Una anualidad que proporciona beneficios de por vida es Una anualidad de vida recta. vitalicia. una anualidad vitalicia. Eso quiere decir que como es vitalicio, miren, paga al beneficiario. Este beneficiario es sensualista, no lo confundamos, ¿verdad? Es por el tipo de traducción, que ustedes lo pueden encontrar así, pero se refiere al sensualista. Entonces, paga al beneficiario un ingreso que dice, Garantizado. y si es garantizado, quiere decir que es Fijo. Fijo. fijo, ¿verdad? Por el pensionado para toda la vida. Cuando el sensualista muere, no hay más pagos a otra persona. Eso quiere decir que yo quiero comprar una anualidad de, vamos a poner el mismo ejemplo, $3,000 a los 65 años, pero quiero comprar una anualidad vitalicia. Eso quiere decir que si yo la puedo comprar para mí o para mi esposa, pero si la compro para mí, me va a dar beneficios a partir de los 65 años hasta que muera. Si yo muero a los 5 años, pues bueno, solo 5 años me pagan y ya no hay más beneficiarios. Si muero a los 100 años, ¿verdad? De edad, pues bueno, igual la anualidad tiene que seguir pagando. Esa es una anualidad vitalicia, por eso es vida recta para toda la vida. La vida. Esta es la más común y sí, es pregunta de examen. ¿Ok? Rosa, tengo la mano levantada. Profesor, tengo una confusión ahí. Si es una anualidad recta, ¿verdad? De vida recta, de por vida, y maduró, ¿quién se queda con ese dinero? Ok, vea, o sea, miren, voy a explicarlo acá. Vamos a ver aquí, en esta, voy a borrar, ok. Tenemos un seguro de vida recta, ¿sí? Tenemos una anualidad de vida recta. Este término, vida recta, quiere decir que es Alicia. para Para toda la vida. toda la vida. Vitalicia. Ok. Entonces, los seguros de vida es contra el riesgo de muerte. Las anualidades son contra el riesgo de vida. Sucede que acá, vamos a suponer que yo pago una prima de $85 y esos $85 en una póliza de vida son de por vida hasta los 100 años o Hasta que madure. Hasta que muere el censo. El que dueño. muera. El beneficiario. El asegurado, ¿sí? Jurado, el dueño de la póliza. Pero eso quiere decir que aquí la póliza es de por vida, pero la tengo que pagar para toda la vida. O opción de pago limitado, ¿verdad? Entonces, eso es vida recta. Una anualidad de vida recta, vamos a suponer que tengo 30 años, mi objetivo es comprar una anualidad vitalicia a los 65 años. Entonces, esto quiere decir
que yo tengo 30 años y en base a esto dice, ok, tienes 35 años para pagar, pero quieres una vitalicia a los 65, ok, la anualidad te sale en tanto. Eso quiere decir que tú vas a tener que pagar primas, por poner un ejemplo de, vamos a poner $150, ¿sí? Esto obviamente va a depender porque si a los 65 años yo quiero $3,000, ok, ¿quieres $3,000 vitalicios a los 65? Ok, entonces tenemos 35 años para pagarlo. Entonces, cuando llego a los 65, empieza el periodo de pago. Beneficio. anualización Anualización. o liquidación o periodo de pago de salida, como ustedes lo quieran ver. Entonces, a partir de acá, empieza vida recta. Es una anualidad vitalicia. Empieza el periodo de anualización. Entonces me empiezan a pagar $3,000 de por vida hasta Que muera. Que muera. la muerte. Ah, profe, y desde los 30 años a los 65, ¿cuánto le daban? ¿Menos de los 3,000? ¿Él estipuló una cantidad No. o lo que le genera Este entonces la periodo, anualidad? aquí recuérdense que las anualidades tienen 2 periodos. El primer periodo se llama periodo de Acumulación. la tengo que pagar. Y este periodo es periodo de pago de salida o anualización, ¿verdad? El segundo periodo. Entonces, hay que pagarla. No digo, aquí voy a empezar. Entonces, ¿cuándo la pago? Ajá, pero usted también dijo hace rato una pregunta que yo hice anteriormente, que la anualidad se consideraba anualidad porque iba a recibir un beneficio anual también, ¿no? Entonces, Sí, pero por esos eso es que beneficios ahí se me irían confundí. acumulando. Esos son beneficios que me van a generar intereses, ¿verdad? Y cuando eso ahí justo entra cuando yo voy a comprar una anualidad que me va a dar un periodo de tiempo, ¿sí? Es fija. Es fija. Pero este tipo de anualidad de vida recta, yo tengo derecho a los 65 porque es vida recta. A partir de acá se pacta, ¿sí? Entonces, de los 30 a los 65 yo no puedo tocar beneficios, no tengo derecho. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi periodo de acumulación. Por el tipo de anualidad que estoy comprando. Ahora, Claro, si entonces depende del tipo de anualidad. ahí justo, ¿verdad? Depende del tipo de anualidad. Acá estoy acumulando en estos 35 años. Aquí yo no puedo tocar, aunque las anualidades acumulan beneficios anuales, este tipo de anualidad estoy comprando una anualidad de vida recta. O sea, eso quiere decir que los $3,000 acá no me está generando intereses, sino que lo que yo estoy haciendo es comprando la anualidad para que de cajón me pague $3,000 por mes Después de los por 60. vida. Entonces, ¿qué sucede si a los 65 años empieza a recibir los $3,000 y muere a los 67 años? Se acabó todo. O sea, ahí se acabó. Solo cobró 2 años, perdón. Solo cobró 2 años. Y uno dice, bueno, entonces aquí no existe beneficiario. Eso iba a Aunque decir. haya pagado los, No aunque haya emite pagado los beneficiario. 35 años. Pero también la persona, aquí uno dice, pero eso no es justo. Ok, pero también la persona pudo haber llegado a los 120 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La aseguradora también le tiene que pagar hasta los 120 años. ¿Por qué? Porque estoy comprando un ingreso vitalicio. Esta es la más común. Y eso, de verdad que esta póliza es fantástica, ¿verdad? Entonces, obviamente, porque nos va a dar un ingreso de por vida. Pero aquí no existe beneficiario. No existe, ok. No existe. Si ustedes se dan cuenta, aquí en ningún lado dice que le van a pagar al beneficiario, ¿verdad? No hay, perdón, por eso dice acá, perdón, me voy para atrás, no hay más pagos a otra persona, a cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es vida recta, es para toda la vida. No sé O si... o sea que la pregunta mía era quién se queda con ese dinero. Pues nadie se queda con el dinero porque la persona que en el periodo que estaba acumulando, acumuló para lo que compró. acumuló para lo que compró. O sea, no es que alguien más se quede. Por eso dice, no hay más pagos. No hay beneficiario. ¿Por qué? Punto. Porque es una anualidad de por vida. De Puede por ser vida. mayor ganancia o una mayor pérdida, ¿verdad?
pasé Y eso toda la vida pagando y muero a los 67. ¿Sí? por eso se llama vida recta. Por eso se llama vida recta. Por eso lo comparé con la póliza de vida, que la póliza de vida recta es para toda la vida. Solo que esta es una anualidad que empieza a una cierta edad, pero recuerden que las anualidades constan de 2 periodos, periodo de acumulación y periodo de acumulación, ¿verdad? Entonces, que es cuando ya puedo cobrar. Entonces, ¿cuáles son? Y ahí vuelvo a la pregunta que me habían hecho anteriormente. Entonces, ¿cuál me recomendarían? Entonces, depende cuáles son mis objetivos financieros, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con estas anualidades. Depende cuáles son mis objetivos financieros. Veamos acá. Perdón, Gustavo, tengo la mano levantada. Sí, profe. Buenas noches, Gustavo. Creo que ya respondió, pero de todas maneras, ahí se la digo. Y si la persona que tiene la anualidad de vida recta la compra a los 30 y muere a los 45. Muere a los 45. Ok, eso quiere decir que solo acumuló primas. En este tipo de anualidad. Primas que también se pierden. Normalmente cuando sucede esto, está la cláusula de devolución de primas, ¿sí? Que lo que hacen simplemente es devolverle las primas a la familia, o sea, al estate. ¿Verdad? Sin intereses y sin nada, simplemente. Pero sí. eso hay que especificarlo en el momento que usted está haciendo la anualidad, porque si usted no dice nada. O sea, en anualidad, pero eso es en caso que muera durante ese periodo. Muy buena pregunta, Gustavo, ¿sí? Esa no es pregunta de examen como tal, créeme que no la van a encontrar como tal, pero pues ahí sí que conocimiento general, ¿verdad? Es muy buena pregunta, porque yo la estoy pagando y no, pues, la garantía se acaba antes de los 65, ¿sí? Entonces, simplemente pues se devuelven las primas, ¿verdad? Pero yo tengo que decirle a la compañía a quién se le devuelve las primas en caso sí, eso se hace en la póliza. Ya. Bueno. Pero beneficios como tal no hay. ¿Sí? No hay. Simplemente se le devuelve. Pero beneficios no hay. ¿Ok? Ok. Eso, poniendo la pregunta. Jimena, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe. Por ejemplo, una hija le puede comprar al papá una anualidad. Claro. La hija es la propietaria y el papá es el beneficiario. Sensualista. Sensualista. Ok, y ahí aplica solo para el papá en caso de muerte, entonces ya no paga sino hasta que él muera. Ok, gracias. Correcto, gracias. ¿sí? La hija está pagando, pero el papá llega a cierta edad, ok, porque es al papá el que se va a evaluar, ok, ¿qué edad tiene el papá? O la hija, pues lo único que va a hacer es pagar, pero el papá, ok, ahí el que se toma en cuenta el riesgo y todo es al papá, ok, ¿qué edad tiene? Ok, si el papá tiene, vamos a suponer, 55 años y quiere recibir un ingreso vitalicio a los 65, pues solo nos queda 10 años. Entonces la hija va a tener que pagar una prima por 10 años, ¿verdad? Que se ajuste a ese tiempo, ¿verdad? Entonces, dependiendo nuevamente de cuáles son mis objetivos financieros. Gracias. ¿Sí? Con mucho gusto. Muy bien. Luego tenemos aquí, miren, y aquí voy a empezar a responder algunas preguntas que me habían hecho, ¿sí? Se me acuerdan que me hicieron varias preguntas y les dije, lo vamos a responder después. Esta es la primera, esta es la más común y es pregunta de examen, sí o sí. Luego tenemos la segunda opción, ¿verdad? Que es opción de reembolso en efectivo. Ok, paga un ingreso y noten acá que aparece garantizado y aquí también aparece garantizado a la anualidad de por vida, ¿verdad? Solo que acá dice, si el beneficiario muere antes de que todo el dinero se haya ido, un pago en efectivo de suma global de los fondos restantes se pagan al beneficiario del pensionado. Aquí sí dice al beneficiario del pensionado. Eso quiere decir que es un pago de reembolso en efectivo. Si yo he acumulado mi de acumulación por tantos años, o sea, si yo acumulé todo lo que acumulé, vamos a suponer que yo escogí una prima diferida flexible, ¿sí? O flexible diferida. Entonces, estuve haciendo bastantes aportes, tanto así que pues, perdí la cuenta, no sé cuánto tengo. Pues entonces, cuando llega el periodo de anualización, me empiezan a pagar, ¿verdad? Por todo el tiempo que he acumulado.
Pero si muero y queda dinero ahí, entonces, dice acá, el beneficiario continuará Recibiendo los pagos. los mismos pagos mensuales hasta que el dinero, Es el de arriba, profesor. perdón, hasta que ¿verdad? Los fondos restantes, dice aquí un pago en efectivo de la suma global de los fondos restantes. Perdón, aquí es de suma global, tiene razón. Un solo pago. Un Es solo un solo pago. Por eso es reembolso. ¿Sí? Es reembolso en efectivo y este es en cuotas, por eso acá se menciona Cuotas mensual. ¿verdad? Pero este menciona en cuotas y este menciona en efectivo. Entonces, aquí sí hay beneficiario. Acá no hay porque es un ingreso vitalicio. Opción de reembolso en cuotas es lo mismo, solo que lo que esté acumulado al beneficiario se le van a seguir pagando los mismos mensual. pagos, ¿verdad? O sea, aquí es mensual y aquí es en un solo pago. Un pago, ¿verdad? Aquí es mensual, ¿sí? Seguirá recibiendo los mismos pagos hasta que el dinero se agote. Y luego tenemos por un periodo cierto, ¿verdad? O un periodo fijo. Aquí es al ejemplo que pusimos. ¿Se recuerdan que pusimos el ejemplo de 20 años? Entonces dice aquí está diseñada para que el beneficiario realice pagos garantizados para la vida del pensionado o por un periodo de tiempo específico para el beneficiario. Por ejemplo, si el beneficiario tiene un periodo de 20 años determinado y muere a los 10, pues bueno, solo le pagaron 10 y él tenía derecho ¿a cuánto? 20. A 20. Entonces, el beneficiario seguirá recibiendo Por 10 años. Otros 10 años de pago. ¿sí? Porque él pagó por 20. Entonces, es un tiempo específico. Entonces, aquí, ya llegó la hora de dormir por ahí. Acá, también, ¿verdad? Son pagos mensuales. Mensuales y hay beneficiario. Y hay beneficiario. Pero en el vitalicio no. Si ustedes se ponen a ver la estructura, no puede haber un beneficiario en el ingreso vitalicio. En nosotros sí, porque el sistema lo permite. Pues yo he acumulado y en base a lo que he acumulado, más intereses es lo que me van a pagar. Y si muero antes, lo que queda se lo dan al beneficiario. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia, profe, perdón, entre la opción de pago, reembolso, cuota y el que usted está explicando en este momento? ¿Es lo mismo? Ok, cuota, vamos a suponer que a mí me están pagando $3,000, pero a la muerte yo dejé acumulados ahí, vamos a suponer como $200,000, ¿sí? Me están pagando 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 y me van o sea, hasta que el dinero se agote. En cambio acá también es mensual, pero aquí yo pagué una prima por un periodo fijo, por eso este es por un periodo cierto, ¿verdad? Ingreso de por vida con plazo determinado, o sea, un periodo fijo. Acá arriba no, aquí es hasta que el dinero se agote, hasta donde alcance, ¿sí? Mientras que acá sí está especificado 20 años. Esa es la diferencia. Los pagos siguen siendo mensuales, solo que aquí mensual hasta donde alcance el dinero. Vamos a suponer que quedaron $15,000. Yo también te puedo ayudar. O a un micrófono, si lo pudiéramos apagar. Daisy, le voy a... Muchas gracias. Y realmente es que no confío Perdonen que... en alguien más para eso. Si pudiéramos apagar, les voy a agradecer, Daisy, el micrófono, ¿sí? Sí, lo estoy mirando. Perdonen. Cada vez les voy a agradecer que si estamos hablando, que pudiéramos, por favor, apagar los micrófonos para evitar un poquito la interferencia, ¿sí? Cada vez que hago esto, pues tengo que desactivar el marcador y pues, se me vuelve lo que hemos trazado. Pero vuelvo acá al ejemplo. Cuando hablamos de reembolso en cuotas, vamos a suponer que tenía ahí acumulados $10,000. Entonces, y si están haciendo pagos de $3,000, pues bueno, en 3 meses ya me lo apagué, ya me lo acabé. ¿Me explico? Cambio, si es un periodo fijo, no es cuánto he acumulado, es cuántos años he cobrado. ¿Sí? Esa es la diferencia. No sé si respondo, Gustavo. Sí, está bien. Ok. Con mucho gusto. Jimena, tengo la mano levantada.
No sé si por Ay, aquí. no, profe, se me fue el mouse, qué pena. Ok, Disculpe. listo, no se preocupe. Muy bien, estas 4 opciones, grábenselas, son las más comunes, ¿verdad? Y la que constantemente viene en el examen es vida recta. Esa viene de cajón, por default. Ahora, luego tenemos otras opciones que no son tan comunes, pero sí son comunes en el examen. Y estas vienen de cajón en el examen. Vean. Periodo de pago sobreviviente conjunto y completo. Conjunto y 2/3. Conjunto y medio sobreviviente. Pero noten que está la palabra sobreviviente. Se recuerdan que el Seguro Social dijimos que tiene 3 beneficios y uno de esos se llama sobreviviente. ¿Qué quiere decir? A los que sobreviven, sus familiares. Los que sobreviven. Ok, gracias. Vean acá, dice opción de pago sobreviviente. Conjunto. Incompleto. Pero dice también conjunto. Ok, ¿cómo sucede esto? Esta es una póliza común para esposos. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El esposo y la esposa aquí dice, pagan una anualidad para 2 personas hasta el último pensionado que muera. Si uno de ellos muere, el otro sigue recibiendo los mismos pagos de ingresos, ¿verdad? Esta es, por decirlo así, la misma que vimos, ¿verdad? Dice acá, disponible con un desembolso conjunto y sobreviviente. Pero este es un beneficio también vitalicio. Es lo mismo que vimos en anterior, un ingreso vitalicio, solo que este es para 2 personas. Entonces vamos a suponer que en pareja compran un ingreso de $5,000. Uno de los dos murió, bueno, murió el esposo, por estadística mueren antes los hombres, dicen que las mujeres, bueno, entonces murió el esposo. ¿La esposa cuánto sigue recibiendo? Lo mismo 5,000. 5,000. ¿Por qué? Porque dice que es completa. Pero cuando la estamos comprando decimos, pero es que la prima nos queda muy alta. Bueno, si uno de los dos muere, se supone que los gastos van a bajar. ¿Por qué mejor no nos vamos por la otra opción? Conjunto y 2/3. Entonces quiere decir que cuando los dos están vivos, ¿verdad? Cuando los dos están vivos, están recibiendo 5,000. Si uno de los dos muere, el que sobrevive va a recibir 3,000 y ¿qué? Como 3,300 o algo así, ¿no? Algo así, ¿verdad? Más o menos, 3.3 vamos a poner acá, porque son 2/3. Y conjunto y medio sobreviviente quiere decir que si uno de los dos muere, el que sobrevive va a recibir 2.5. $2,500, la mitad, ¿verdad? Pero es lo mismo. Por ahí viene una pregunta, ¿cuál de los siguientes paga un beneficio más alto? Esa es la misma que Vida una. conjunta y completa. Conjunta y completa. ¿Alguien me dijo ahí que si esa es la misma? Perdón, no escuché. Mancomunado y sobreviviente. Mancomunado y sobreviviente, gracias. Gracias por esa palabra. Mancomunado es lo mismo que conjunta y completa. Conjunto. Mancomunado es para los dos. Son bien mancomunados, es de los dos, ¿sí? Entonces, esa es otra traducción que ustedes podrían encontrar. Gracias ahí por la observación, pero esa también ustedes lo pueden examen. ¿Sí? Esa es pregunta de examen. Los que han presentado saben que viene esa pregunta en el examen. Entonces, ya sé en qué consiste. Pero, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál de las? Bueno, hay algunas. Hay una típica que viene es ¿cuál de los siguientes paga un beneficio más alto? ¿Verdad? Y dentro de las opciones viene vida recta, vida conjunta y completa, vida conjunta y 2/3, sobreviviente por 20 años. Entonces, ¿cuál paga más, un beneficio más alto? Mancomunado. Vida conjunta y completa. Mancomunado y sobreviviente. Siempre, porque es para 2 personas y es de por vida.
Hay otra pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes está destinado a pagar un beneficio para 2 personas o más? Mancomunado. Vida conjunta. Sí, a veces o mancomunado, ¿verdad? O sea, es para 2 personas o más, ¿sí? Vida conjunta. Vida Luego, conjunta. luego O está... mancomunado es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Luego, opción con un periodo cierto, ¿verdad? Que es siempre un derivado de esta opción, que es paga un ingreso garantizado por un determinado periodo de tiempo, tales como 10 o 20 años, si el beneficiario está vivo, ¿verdad? Entonces aquí pasa lo mismo, que fue lo mismo que vimos en el anterior, solo que aquí es para 2 personas. O sea, es un derivado, ¿verdad? Paga un periodo de 20 años, pero va a ser para los dos. Si uno de los dos muere, el otro sigue recibiendo los beneficios. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas, dudas hasta el momento? Profesor, para trabajar este tipo de pólizas de anualidades, ¿se puede trabajar con la 215 o se necesita Sí. tener? Usted puede trabajar este tipo de anualidades con la 215 o la 214. Sin problema. ¿Por qué? Por una palabra que ustedes ven acá. Porque fija. Porque son fijas. No hay riesgo. No hay riesgo, son garantizadas. Pero, Sí, habla entonces. pero, ojo, aquí está solo, perdón. Hay me disculpo, ¿sí? Muy bien. Pero, veamos acá. A esta parte quería llegar. Estas dos slides que ustedes ven son algunas variantes. Ok, ahí ya tenemos, ¿verdad? Para 2 personas, para una persona, por un periodo fijo, por cantidad fija o vitalicia. Hasta acá. Pero ahí voy con la pregunta, ¿verdad? Que me hacía Víctor. Antes de entrar acá, tengo la mano levantada de Jimena. Y ahorita vamos a ver esta parte. Profe, qué pena, pero los herederos por ahí no asomaron, ¿no? O sea, esto es cuestión de el asegurado y por mucho la esposa o la sobreviviente, pero los Nadie va a herederos cuidar de nada. mí. Es como, bueno, nadie nos va a cuidar, entonces nos cuidamos nosotros, ¿sí? O sea, aquí no hay beneficiarios en este tipo. O sea, es para una pareja, ¿verdad? Que quiere beneficios a su retiro. Se quiere proteger. Porque por ahí yo leí que eran 2 o más cuando era, no sé si estaba en otro tema. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿sí? Porque sí, hay 2, o sea, puedo comprar una anualidad para 2 o más, ¿verdad? Sí se puede comprar. O sea, yo puedo comprar incluso una anualidad que si yo muero, la anualidad le paga beneficios a mis hijos de por vida. Pueden ser 3, 4 personas, pero eso va a depender de las edades de cada uno de ellos. Ahí sí se toma en cuenta la edad de los beneficiarios, porque va a ser un ingreso vitalicio para el beneficiario, ¿verdad? O sobreviviente, como ustedes lo quieran ver. Pero mire, vamos a entrar acá. Y aquí es donde, justo lo que decía hace un momentito Víctor, ¿no? Pero con la 215 puedo trabajar, sí. O sea, cuando estamos hablando de garantizadas, sí. El tema ya cambia cuando vemos esta palabra. Inversión. Ay, ay, ay. Aquí la configuración de inversión. Porque hasta donde ustedes vieron las otras slides, estamos hablando de una pensión. Pues tengo un ingreso, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a configurar una anualidad para inversión. ¿Y cuál es el objetivo de una inversión? Aumentar mi patrimonio. Entonces, dice aquí, las anualidades también se pueden definir por su configuración de inversión, lo que determinará la cantidad de ingresos de los beneficios, ¿verdad? Los 2 tipos de anualidades, ¿verdad? La clasificación son anualidades, tengo acá, fijas, palabra clave, o variables. Y aquí ya cambia todo. Porque aquí ya estamos hablando de inversiones. Ok, ya vimos parte de las fijas. Veamos acá. Voy a poner todas las de ahí. Y de este pedacito que ustedes ven en pantalla vienen bastantes preguntitas. ¿Cómo responderlas? Todo está en comprender palabras clave. La anualidad fija, sin pierde, proporciona una tasa de rentabilidad.
Garantizada. Fija, ¿verdad? Garantizado es igual a Sí. fijo. Así de sencillo. Una tasa fija. Pero aquí nos topamos con una anualidad variable. Y noten cómo empieza la anualidad, la descripción. No proporciona una tasa de rendimiento Garantizada. variable es igual a Riesgo. riesgo. Esto les va a facilitar mucho la vida en el examen, ¿verdad? Esas palabras claves. Riesgo. Cuando ustedes vean riesgo es variable, no hay pierde, porque algo garantizado no puede tener riesgo. A menos, miren, ahí viene una preguntita y les voy a lanzar una pregunta de examen, típica que viene. Vamos a ver, ¿cuál es el riesgo que podría tener una anualidad fija? No, eso no existe. No existe. Es pregunta de examen. Sí, es como Hay un riesgo. la inflación, algo así, no sé. Correcto, Inés. El único riesgo que puede tener una anualidad fija es contra la inflación. ¿Por qué? Porque yo compro una anualidad vitalicia de $3,000. Tal vez ahorita $3,000 me ayudan a subsistir con los gastos, pero de aquí a 20 años, si Dios me permite vivir, los $3,000 ya van a ser $1,000. Entonces, el único riesgo que tengo en una fija es la inflación. Ahí dice Inés, presenta el examen. Gracias. ¿Sí? Ay, no. Miren, ahí, esa es pregunta de examen. Entonces, ese es el único riesgo que tenemos en una garantizada. Pues la inflación va aumentando, pero esa como es fija, no va a subir, ¿verdad? Entonces, dice aquí la variable, debido al riesgo de la inversión. Entonces, aquí viene otra pregunta de examen. ¿A cada cuánto tiempo se le debe dar un reporte de los dividendos a un anual o a una anualización variable? Una vez al año. Anual. Una declaración se debe proporcionar al propietario de la anualidad un mínimo de, por lo menos, Una vez al año. esa es pregunta de examen, ¿verdad? Las anualidades variables se pueden clasificar ya sea como inmediatas o diferidas. Ahora ya sabemos qué significa inmediato y diferido. ¿Se dan cuenta cómo los conceptos ahora los estamos aplicando ya en la práctica? Entonces ahora yo ya sé, ok, qué es una inmediata y qué es una diferida. El riesgo que tiene la ¿Va? Entonces dice aquí, las aseguradoras que se ocupan de las anualidades variables están sujetas a doble regulación. La Oficina de Regulación de Seguros es la que nos autoriza la 215 La 215. y la 214. 14. Entonces, para ellos necesito la licencia esta. Pero como es una variable, no solo la regula el Estado, la Oficina de Regulación de Seguros, también la regula la SEC. La SEC es la que regula la bolsa De de valores. ¿sí? Se necesita la licencia de valores, ¿verdad? Correcto. Ya es ahí donde necesitamos la licencia de valores porque pues ya estamos viendo el tema de inversión y hay riesgo. Estamos trabajando con el capital de terceras personas. Entonces, para eso requerimos la licencia. Esa licencia, profe, es la que llaman licencia 6. ¿Licencia, perdón? 6. No. Esta licencia tiene otro nombre. No es esta. Pero tiene un código. La regula la 6 y la oficina del No me recuerdo ahorita el código, ¿sí? Pero sí es incluso cuando ustedes están agendando, ustedes ven, no me recuerdo con qué siglas aparece esta licencia, pero yo personalmente no la tengo, si la quiero sacar, ¿verdad? Para trabajar variables, pues no trabajo mucho el tema de variables, pero sí me llama mucho la atención. Pero igual, cuando ustedes agendan, también ahí dentro de las opciones, ustedes tienen la opción de valores, ¿sí? Y ahí es donde ven el tema de inversión, ¿ok? Les debo el nombre, pero se los puedo confirmar, ¿sí? No lo recuerdo en este momento. Entonces, vean, viene otra pregunta de examen. Perdón, tengo la mano de Liskeila. Perdón, Liskeila, que no había visto la manita.
Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Dentro de lo que había estudiado anteriormente, me decían que en las anualidades fijas el riesgo lo asumía la compañía de seguro, no las personas. Correcto. Ujú. Sí, porque, ok, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy pagando, vamos a suponer que meto $100,000 y la aseguradora me está dando una rentabilidad de un 5%, voy a suponer. Me lo está dando garantizado. ¿Y por qué pasa esto? La aseguradora está ganando muchísimo más con ese capital. Entonces, ellos siempre tienen inversiones variables, ¿verdad? Solo que a mí me están garantizando una tasa fija, mínima, garantizada, ese 5%. Entonces, ¿qué pasa? Si la aseguradora pierde la plata y se va a la quiebra, ¿será que yo pierdo mi dinero? No, mantengo el 5%. No, porque es garantizado. Garantizado. Que me... Sí, pero entonces, ¿quién paga ahí? ¿Y quién paga ahí? Entonces, a El ver. gobierno. El gobierno. El La gobierno. Dirección de Garantías del Estado. Nota de examen. Para que lo anoten. ¿Cómo Es la llama? ¿Cómo llama? Prueba de nuevo, maestro. Cuando yo tengo una inversión garantizada, quiere decir que si la empresa quiebra, yo tengo garantizado mis beneficios. ¿Por qué? Porque está respaldado por la Asociación de Garantías del Estado. La Asociación de Garantías del Estado está prohibido utilizarlo para técnicas de venta. ¿Sí? Es decir, que yo no puedo ir con un cliente y decirle, mira, no importa, la empresa quiebra, tú tienes garantizado tus beneficios, porque la Asociación de Garantías del Estado está prohibido utilizarlo. ¿Sí? ¿Y Amanda? Sí, no puede ser no lo puedes utilizar como una ventaja. No lo correcto, gracias. No se puede utilizar como una ventaja, ¿verdad? Y también recuérdense que antes de la Asociación de Garantías del Estado están las reaseguradoras. Entonces, es otro filtro más, ¿verdad? O otro respaldo más que se tiene. Por eso son Profesor, garantías. ¿por qué está prohibido eso? Si eso está literalmente abierto para conocimiento de todos, ¿por qué estaría prohibido? ¿Eso sería una ayuda para poder vender? ¿O no? ¿O estoy exprestándome Lo que mal? pasa que eso es, o sea, no es que sea no lo puedo tomar como un beneficio de la aseguradora, sino eso lo tienen que tener por ley, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la Asociación de Garantías del Estado es financiada por las mismas aseguradoras a través de evaluaciones. Entonces, es como quien dice, la aseguradora se va a echar flores, se va a halagar del trabajo que está haciendo otro, o sea, cuando es su obligación, ¿me explico? Entonces, o sea, pues es la obligación de ellos proteger, financiar y pagarle a la Asociación de Garantías del Estado. O sea, es por ley, no es un beneficio que la aseguradora nos esté dando. Mira, si yo quiebro, pues, tú tienes garantizado porque le estamos pagando. No, es su obligación por ley, por decreto, financiarlo a través de, o sea, respaldar, o sea, pagar. Y esa es otra pregunta de examen. ¿La Asociación de Garantías del Estado es financiada por quién? Por las mismas aseguradoras aseguradoras. a través de evaluaciones. ¿Sí? Evaluaciones. A través de evaluaciones. Esas son preguntas de examen. Esas normalmente las encuentran en la parte de estatutos, pero son preguntas que vienen de cajón. Entonces. Ok, disculpe, profe. Sí, Liskeila. Ok, cuando dice Oficina del Estado de Regulación de Seguros, que es lo que regula, y la SEC, ¿es la misma FINRA? No. FINRA sí tiene que ver con la Bolsa de Valores, ¿verdad? Y ustedes lo pueden encontrar. Eso es para Florida. ¿Okay? Sí, exacto, porque yo estoy en Florida. Entonces la anualidad es variable, decía, no me suena Oficina del Estado de Regulación. Entonces decía que era la SEC y la FINRA. FINRA, ajá, la SEC. FINRA. Eso es pregunta de examen, esa que ella dijo, esa palabra. Esa es pregunta de examen. Esto es lo que ella tiene más que ver con la parte de estatutos, pero es para Florida. ¿Okay? Para la anualidad. ¿Y qué es lo que hace la FINRA? Porque yo también estoy aquí en la Florida. ¿Qué es lo que hace la FINRA? Vuelvan de nuevo. Que nunca había escuchado esa palabra, la FINRA. FINRA. ¿Qué es lo que hace? Las anualidades variables son reguladas por el FINRA y por la SEC. Gracias, FINRA, gracias. Seguro. Sí.
Eso Y tiene la que ver C. más, usted lo va a encontrar más en la parte de estatutos, pero sí, FINRA es uno que regula la bolsa, las variables, perdón, no la bolsa de valores, la que regula las inversiones variables en el estado de Florida, ¿sí? En el estado de la Florida. Las inversiones, las inversiones. Correcto, ¿verdad? Entonces, solo aclarando eso y lo de la Asociación de Garantías del Estado, vuelvo y aclaro, ¿verdad? Que eso es por ley, o sea, es una obligación de las aseguradoras. No es un beneficio, un plus. Ay, nosotros estamos respaldados. No, por eso es de que no lo podemos utilizar para técnicas de variable, porque es una obligación de las aseguradoras, ¿ok? Y las variables, pues está la SEC o el FINRA, ¿verdad? Como lo menciona. Gracias, Liskeila, por el aporte. Entonces, Y en Texas, entonces sería el estado de regulaciones de seguro en lugar de la FINRA. la SEC, sí, o sea, la Oficina de Regulación de Seguros en el estado, o sea, está también en Florida, está también acá, solo que el FINRA tiene que ver con las variables, o sea, con inversiones, ¿sí? Netamente, son inversiones, o sea, va de la mano con las variables, por eso es la SEC o el FINRA, ¿ok? Entonces, muy bien. Acumulación de unidades, pregunta de examen también, ¿sí? ¿Qué tipo de anualidad es la que me provee una acumulación de unidades? La variable. Las variables. Mire, esta palabra unidades empieza con en una anualidad Variable. variable. Es una anualidad variable. ¿Por qué unidades? Acumulación de Voy a unidades. poner un ejemplo. Miren, aquí que dice la descripción. El valor de las unidades de acumulación varía. ¿Qué varía? Dependiendo. El valor. El valor varía dependiendo del valor de la inversión, ¿verdad? De valores que es una parte de la anualidad Variable. Acumulación de unidades. Lo primero, ¿verdad? Ustedes ven acumulación de unidades. En una anualidad es una anualidad variable. ¿Por qué? Porque miren, en una anualidad variable, vamos a suponer que yo compré acciones, compré acciones de un índice del SP500. La acción anda por $4,800 promedio. Entonces, ¿qué sucede? Si yo compré 5 acciones, ¿será que el valor va a cambiar, sí o no? Sí. Sí, pues son acciones, es el mercado bursátil, ¿verdad? Entonces, el valor va a cambiar. Lo que no cambia son las cantidades. La cantidad de unidad. La cantidad de acciones, pues de repente yo aparecí con 15 acciones. No, las acciones siguen siendo 5. Lo único que cambia El respaldo de las Es acciones. el valor. es el valor. Entonces dice aquí abajo, vean, dice anualidad, unidad de anualidades. En el momento en que la anualidad variable debe ser pagada al beneficiario, al censualista, ¿verdad? Las acumulaciones se convierten en unidades de anualidades. Estos pagos pueden variar de mes a mes dependiendo de los resultados de la inversión. Perdón, tengo un micrófono abierto. Les voy a agradecer que lo podamos apagar. Gracias. Dependiendo de los resultados de la inversión. El número de unidades, dice aquí, No cambia. No cambia. el valor puede variar. Puede variar. Por eso son por unidades. Sí, alguien me habló, perdón. No tengo la mano acá levantada, pero solo escuché el nombre. Ok. El valor de la unidad de anualidades se basa en la rentabilidad de los propios fondos de la anualidad apoyada en la cartera de la empresa. ¿Sí? Entonces, unidad de anualidades son anualidades Variables. ¿Se dan cuenta? La verdad que el tema de anualidades es muy interesante, es fascinante y es un tema muy amplio. Liskeila, tengo la mano levantada. Sí, disculpe, profe, porque es que ni acumulación de unidades, ni unidades de anualidades la he visto. Solo he visto anualidades fijas, anualidades variables y anualidades indexadas. Nada más aquí en la Florida. Gracias. Anualidades indexadas quiere decir que está indexada o más que todo regulada o anclada a los índices bursátiles, más específico al SP500. Por eso cuando dice una anualidad indexada, quiere decir que la anualidad está
recibiendo inversiones del SP500, que es el donde comúnmente se invierten las aseguradoras, las empresas de seguro, ¿no? Entonces, a eso se refiere indexadas. Pero, ojo, el hecho que sea indexado no quiere decir que sea una variable. Es fija. Es fija, se recuerdan lo mismo que la IUL, de la póliza universal de vida. Pasa lo mismo que la anualidad variable. No sé si lo tengo acá. Acá estamos. ¿Sí? Anualidad indexada. Acá está. ¿Sí? Es fija, pero tiene la potencial de ser variable. Aquí lo vamos a explicar de una vez. Perdón que no me recordaba que lo tenía acá. Pero aquí respondo la pregunta Anualidad indexada. de la indexada, ¿verdad? Dice acá, anualidad indexada. ¿Es un tipo de anualidad qué? Fija. Que ofrece la posibilidad de un retorno más alto que la anualidad fija estándar. Entonces, cuando hablamos de indexada, en una estándar, yo puedo tener un 5% de interés, pero en una indexada, puedo tener incluso hasta una premium de un 20%. Un 20%, usted imagina, tal vez uno dice, solo es 20%. No, un 20%, conseguir una rentabilidad garantizada de un 20% en un interés compuesto, es una mina de oro. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo conseguir rentas, ¿verdad? De un 10%, 12%, 15%, 16%. O sea, puedo conseguir rentas más altas, pero ¿qué necesito? Más capital. Más capital, ¿sí? Entonces sí puedo invertir. Pero dice, ellos a veces están ligados con el SP500, ¿verdad? Que es un index. Miren, ¿qué es? Cuando ustedes ven el término indexado, quiere decir que está sujeto a un index. ¿Y qué es un index? Ok, están... Un índice. Un índice, ¿verdad? ¿Qué es un índice? Básicamente, en Estados Unidos está el Dow Jones, que es el más antiguo, está el Nasdaq, que son empresas tecnológicas, y está el SP500, que es la bolsa más importante y la más grande de Estados Unidos. O sea, aquí están las empresas más grandes de Estados Unidos, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Eso quiere decir que ¿qué es mejor? En vez de yo comprar una acción de Apple o una acción de Microsoft o una acción de Coca-Cola, etcétera, mejor compro una acción de un index. Eso quiere decir que en vez de llevarme una acción de una o de otra, compro una acción del SP500, van todas. Ahí van las 500. Es como que estuviera comprando a las 500 completas, ¿verdad? O que son 530 y algo, ¿no? Actualmente. Entonces, ese es el índice. Entonces, ellos tienen el potencial, o sea, este índice tiene el potencial de convertirse en una variable. Sí. Y les voy a dar una clave. Miren, a veces no dice el término variable, pero ¿cómo pueden determinar ustedes que es una variable? Ese es un tips que les voy a dar. Ojo, y los que presentan con PSI pueden encontrar ese tipo de preguntas. Para poder deducir que es una variable, aunque no lo diga, hay una parte que dice que el asegurado elige el índice de la cartera de la empresa. Cuando yo elijo, es porque yo estoy asumiendo el riesgo. Si yo estoy asumiendo el riesgo, es porque es variable. Variable. Ok. Porque en una garantizada, si la empresa, miren, la empresa me va a decir, te lo garantizamos, escoge tú el que tú quieras, pero yo lo voy a garantizar. No, la empresa, si me lo va a garantizar, ellos son los que lo van a administrar. Pero si me están diciendo, ok, escoge tú, es porque yo estoy asumiendo el riesgo. ¿Me explico? Entonces, ese tips les va a ayudar. Si ustedes encuentran, ¿verdad? Que es el asegurado, el que escoge, hablando de una variable. Entonces, ya para terminar acá, Liz Keila, tengo la mano levantada y luego vemos el tema. Disculpe, profe. No, con gusto, Liz Keila. Ok. Eso es como decir que las primas invertidas van a una cuenta independiente, separadas. Correcto, o sea, que son... Porque esa es pregunta de examen. Que van a una cuenta independiente. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estoy asumiendo el riesgo. Entonces son variables. ¿Sí?
son variables. Entonces es como quien dice, yo tengo el dinero en la empresa, pero yo soy el que escojo dónde meterlo. Yo tengo como mi cuenta bancaria ahí, por decirlo, pero yo estoy asumiendo el riesgo. Me estoy yendo a una variable. Si yo escojo es porque es variable, de cajón. Y eso les va a ayudar a responder preguntas de examen. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Si es fija es porque es garantizada por Perdón, el- Rosa, dígame. si es fija es porque es garantizada por la empresa, entonces la empresa es la que está corriendo el riesgo. La empresa es la que está asumiendo el riesgo, porque la empresa no hace inversiones garantizadas, la empresa siempre sus inversiones son variables, pero a nosotros nos está dando una rentabilidad, porque a la empresa no le conviene estar en una tasa fija, porque la empresa, recuérdense que el mayor ingreso de una aseguradora son las inversiones. Entonces, las inversiones las obtiene de las variables, en el mercado bursátil, en el SP500, ¿sí? Pero a nosotros nos da una tasa mínima garantizada. Por eso es que la ofrecen de esa manera, porque le conviene. O sea, ellos, o sea, recuérdense que si ellos no ganan de las inversiones, se quiebran. Sí, se quiebran, o las primas serían sumamente costosas, ¿verdad? Claro. Entonces, pero usted no va a mandar esta presentación, ¿no? Sí, ustedes tienen acceso a esta información. Ustedes tienen acceso a todo esto, ¿sí? De hecho, lo pueden descargar desde la página de la escuela, desde su curso, o igual a ustedes les llega también por correo electrónico, ¿ok? Mande, maestro, los simuladores de ayer, que yo no pude entrar en la clase ayer. Ok, sí, lo tengo que mandar. Me disculpo porque, como les dije, la luz vino acá con nosotros hasta como media hora antes de iniciar clases, ¿sí? Por eso estábamos con un poco de estrés con esa parte. Pero sí, no se preocupe que yo se las mando, ¿sí? Entonces, gracias. Vamos, ya para terminar, porque perdonen que los tengo aquí castigados, pero ya estamos en la recta final. Tratamiento de los ingresos fiscales, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las anualidades? Pagos de beneficio de anualidad. Se recuerdan que esa pregunta también me la hicieron al inicio y les dije, la vamos a ver, ¿verdad? Y la pregunta no es si se pagan o no se pagan. Tío Sam está presente. Si hay dinero, ahí está Tío Sam. ¿Sí? Entonces dice, pagos de beneficios de anualidad consiste en capital e intereses. Yo no voy a pagar impuestos sobre mi capital, pero siempre, y esta pregunta no recuerdo quién me la hizo también por mensaje, ¿sí? ¿Verdad? Pero por intereses, sí o sí, tengo que pagar impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los intereses se convierten en un ingreso ordinario. Entonces dice aquí, la porción de los beneficios de la anualidad que son una devolución del principal, ¿verdad? No están grabados y por lo tanto no paga impuestos. Este tema grabado ya lo discutimos en una clase, ¿verdad? No me voy a meter aquí a discutirlo ahorita, ¿verdad? Para no entrar en debate, pero ya lo tenemos discutido, ¿sí? Entonces, no están grabados, pero la porción de los beneficios de la anualidad que se considera interés son imponibles como ingresos ordinarios y como son imponibles como ingresos ordinarios, Son puros y están grabados. hay que pagar impuestos, ¿verdad? Imponible se paga. ¿Verdad? La relación, ¿verdad? De exclusión, esta es la fórmula. Relación de exclusión es igual a mi dinero. Mi dinero, yo no voy a pagar impuestos sobre mi dinero, es mío, ¿sí? Pero lo que sí tengo que reportar es las ganancias. Rendimiento esperado. Y en base a eso es que pago impuestos, ¿verdad? Y aquí ya termino con esta parte. Se recuerdan que al inicio alguien también me preguntó y también le dije, me disculpo de verdad por la hora, pero ya estoy en la recta final. Retiro parcial. ¿Qué sucede? Porque aquí también vienen preguntas de examen. Estos son más datos. Retiros parciales. Yo puedo retirar antes, que fue una pregunta que me hicieron varias veces, ¿sí? Sí. Puedo retirar antes. Yo puedo retirar antes, pero, ahí viene el pero. Miren, una anualidad que se retira antes de los 59 años y medio, ¿verdad? 10%. Considera 100% interés. O sea, no es capital lo que no es mi dinero, mire, voy a retirar de mis primas. No, lo que estoy retirando es 100% interés y por lo tanto se graba como un ingreso ordinario. Entonces, quiere decir que todo lo que yo retiro antes de los 59 años y medio, pago mis impuestos, pero adicional a eso dice que hay una pena o una penalización del 10%. Estas son las de examen. 59 años y medio y 10% para retiros
anticipados, ¿verdad? Se aplica si se recibe una distribución antes de que el beneficiario alcance la edad de 59 años y medio. Eso quiere decir, después de esta edad, los retiros no incurren en el impuesto. Solo los taxes. De la multa del 10%. Pero están sujetos como entonces, tío Sam está aquí, ¿verdad? Paga impuestos. Paga impuestos. O sea, yo pago impuestos antes y después. Siempre voy a pagar impuestos. Ahora, lo que me voy a ahorrar es el 10% si retiro después de los 59 años y medio. Mario, ¿cuándo levantar? ¿Eso es solo para las que son vitalicias o para todas en general, profe? Aplica Para eso todas. del retiro. Para todas las que me permiten. Vuelvo y repito, depende del tipo de anualidad que escojamos, ¿verdad? Pero las que me permiten, pues puedo retirar siempre sujeto a estos porcentajes. Ok, listo, profe, gracias. Y, maestro, la palabra parcial, ¿qué significa ahí? Retiro parcial. Pues, o sea, yo vengo pagando de años, pero voy a retirar una porción. Ese es un retiro parcial. Porción. Es una porción, ¿sí? Ok, gracias. Es un porcentaje. No estoy retirando todo mi capital, pero estoy retirando un porcentaje. Porción. Parcial. ¿Okay? A eso se refiere. Ahora, el intercambio de 35. ¿Qué sucede? También me hicieron esa pregunta, ¿verdad? Si yo cambio o convierto un seguro de vida a una anualidad, ¿lo puedo hacer? Sí. Seguro de vida, anualidad, sí. Porque lo más garantizado, lo más seguro en la vida que tenemos es la muerte. La muerte. Yo le estoy diciendo a la empresa, mira, ya no quiero mi seguro de vida, ahora mejor quiero mis beneficios en vida. Bueno, ahí tú. Pero la vida, pues tarde o temprano, pues tiene que morir, ¿verdad? Está renunciando a sus beneficios de muerte por vida, no hay problema, se puede hacer. Una anualidad por otra anualidad, ¿la puedo cambiar? Sí, la puedo cambiar. Ahora, lo que no puedo es cambiar una anualidad por un seguro de vida. Porque es como decirle a la empresa, mira, ya gocé de la anualidad, ya recibí mis beneficios en vida, ahora pues lo que me toca es la muerte. Entonces, ahora sabes qué, mejor lo quiero cambiar por un seguro de vida. Eso no le conviene a la empresa, ¿sí? O sea, así de sencillo, no se puede cambiar una anualidad por un seguro de vida, ¿verdad? Eso no se puede hacer. A la inversa sí, pero de esta forma, no. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las anualidades para personas mayores de 65 años? Miren, ¿lo puedo trabajar? Sí lo puedo trabajar, solo que es muy importante, ¿verdad? Cuando hacemos el intercambio, ¿verdad? Cuando hacemos una recomendación a un consumidor de edad avanzada con respecto o al intercambio, debemos de asesorarlo. La gente debe tener motivos razonables para creer que esta recomendación es adecuada, ¿verdad? Entonces, porque una persona que venga de, vamos a suponer, 90 años y me dice, mira, Aaron, yo tengo un seguro de vida, lo quiero intercambiar por una anualidad. Y si es una anualidad vitalicia, entonces, o sea, yo debo de asesorarlo, ¿verdad? Y que él comprenda lo que está haciendo. Por eso dice, esta recomendación se basa en hechos revelados, ¿verdad? Se debe incluir una evaluación de sus inversiones y otros productos de seguro junto con su situación y sus necesidades financieras. Puede que por alguna razón él lo está haciendo y tal vez comprende lo que está haciendo, pero mi trabajo es asesorar. ¿Sí? Marian, ¿tengo la mano levantada? Tengo ahí la manita levantada, si podemos activar el micrófono, No, Marian. profe, se quedó levantado. Quedó levantado. Ya la va. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con el tema de anualidades. Un tema muy interesante, ustedes se dan cuenta, es relativamente corto, pero vienen bastantes preguntas de anualidades. Y el día jueves vamos a ver la contraparte de las anualidades, que es la jubilación. Vida. El gobierno, el gobierno. La cuestión del gobierno. El seguro social. ¿Sí? El seguro social. Seguro social. Esto lo vamos a trabajar, que también vienen preguntitas del seguro social, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿verdad? Con esta parte. Les agradezco por su paciencia, por su tiempo. Me disculpo con ustedes por la hora, porque sé que para todos los del ¿verdad? Ya es mucho más tarde que para el lado de... Así es. Así que gracias por su paciencia. ¿Cuándo nos manda esta clase?
Yo se las mando el día de mañana, en transcurso de la mañana la están recibiendo junto con la clase de ayer para que la tengan como un backup, ¿ok? Gracias, sí. ¿Está bien? Gracias, saludos a todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Que no se olvide. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.